reflexión de hoy. Mis queridos amigos, las palabras que me comentaba, el comentario hecho por una señora, que ella no iba a votar por otra persona que no fuese Maduro porque temía perder sus bonos y ella sobrevive con sus bonos. Yo quisiera profundizar un poco ese tema, el tema social. Y coincido perfectamente con Antonio Ecarri, con que la educación es la ruta, es el método para sacar al hijo del hombre pobre de la pobreza. Porque esto que dice la señora tiene que ver con la desesperanza aprendida, tiene que ver con que quien quiera bien gobernar a Venezuela tiene que pensar en desarrollo económico, tiene que pensar ¿qué te digo?, en Producto Interno Bruto, en inversión extranjera. Todo eso es válido y absolutamente necesario. Pero vuelvo con el tema. ¿Para qué es todo eso? Si el país puede prosperar, es que en el pasado el país prosperó en términos de las cifras macroeconómicas. Las cifras macroeconómicas en el pasado, incluso en el gobierno de Chávez, eran grandes, eran importantes, fueron importantes en el gobierno de Pérez, han sido importantes cuando hemos tenido picos de altos precios petroleros, lo cual indica que Venezuela tiene una falla de origen, que es que depende absolutamente del petróleo y no depende del trabajo de sus hombres y sus mujeres, que es como debería ser. Pero aún con bonanza en el pasado, digamos en lo que llamaban la cuarta, y aún con bonanza en la quinta, los niveles de pobreza dependen, es del precio petrolero. No dependen, mis queridos amigos, de nuestra capacidad para hacer cosas. Por eso la capacitación es fundamental. Mi madre me decía: estudia y no será cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Pero para que el muchacho pobre pueda estudiar, no solamente necesita la escuela y el programa de alimentación escolar en la escuela, pero necesita que su papá trabaje. Necesita que se articulen políticas de empleo y de salario digno. Para que la gente tenga cómo mantener su propio hogar, su propia familia, que no dependa de ese bono del cual depende la dama. Entonces acá, cuando uno escucha generalmente hablar de cambio político en Venezuela, me hablan de inversión extranjera, me hablan de un montón de cosas que suenan bonitos, pero, mis queridos amigos, el Producto Interno Bruto del planeta lo tiene el 1% de la población. Así como ustedes me escuchan, no es verdad que el progreso económico se transfiere inmediatamente a progreso social de la población. No es verdad. Eso se convierte en un embudo, lo ancho para unos poquitos y lo angosto para los muchos. Y es allí donde un Estado responsable, donde un gobierno responsable desarrolla políticas que permitan no quitarle a los ricos para darle a los pobres, no, abrir un mundo de oportunidades para la gente. Que la gente, allá donde vive esa señora que no quiere salir de Maduro porque no quiere perder su bono, entienda que el plan que se tiene para el país es para ayudarlos a ellos a salir de su situación de pobreza. No es para ayudar a los ricos a ser más ricos, es un problema de los ricos. Es un problema para poderle dar la palanca que necesita la gente pobre para poder alcanzar niveles de bienestar en su propia vida. Aquí se nos habla, en general los candidatos hablan muy mal del gobierno
y mucho de libertad y mucho de salir de la dictadura, eso no nos garantiza que los barrios van a desaparecer y se van a convertir en urbanizaciones de clase media, porque en el pasado democrático tampoco nos los garantizó. En el pasado democrático esos barrios que rodean Caracas, esos barrios que rodeaban a Maracaibo, existían. O sea, los pobres estaban allí viviendo su pobreza y las cifras de ascenso social producto de la educación, bueno, yo lo puedo verificar con mi experiencia de mi sector, de mi cuadra. 2 pudimos terminar la universidad y había educación gratuita igual, pero habían demasiados problemas en los hogares que hacían que los muchachos abandonaran aquello. Entonces, el problema es complejo, pero el que quiera gobernar a Venezuela tiene que pensar, si quiere bien gobernar a este país, en que salir de la postración que genera la pobreza es un esfuerzo, que no puede ser mirar las cifras de la macroeconomía, que tenemos que trabajar para mejorar las cifras de la microeconomía, que es la economía real, la economía del ciudadano que está en el barrio, que el nuevo gobierno tiene que ofrecerle no la bolsa, no el bono, la oportunidad, la capacitación para que esa gente tenga un buen trabajo y un salario digno. Para eso necesitamos mejorar la economía, pero tener un ojo allá en la economía y el otro ojo en los barrios. Porque si no sacamos a nuestra gente de esa situación de pobreza en la que viven, la economía podrá mejorar, pero la pobreza va a estar allí. Así que prefiero, mis queridos amigos, hablar de un gobierno socialdemócrata. Economía de libre mercado o economía social de mercado. Economía libre, pero un ojo puesto en el gran país. El gran país vive en los barrios, en las urbanizaciones clase media destruidas, en las urbanizaciones pobres. Allí vive la gran Venezuela y a esa gran Venezuela hay que atenderla y hay que buscar el mecanismo para que puedan cargar con su propia vida, con dignidad, con trabajo y con estudio para sus hijos. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.